Y una de las noticias más importantes de la jornada, sin duda, está en el ámbito internacional y tiene que ver con el bombardeo por parte de Irán hacia territorio israelí, luego de que ayer Israel comenzara una incursión terrestre hacia el Líbano. De eso vamos a hablar con Carlos Grange y nuestro invitado. Carlos, para que lo presentes tú. Así es, con Ronald McIntyre, quien es director de ANEPE. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Claro, para hablar de lo que ha estado ocurriendo también. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en una situación que ya se ha cifrado en 180 misiles que Irán lanzó contra Israel. Nos imaginamos también que se está viendo con mucha expectación a nivel mundial. Para comenzar a hablar de esto y del análisis que ustedes pueden hacer también acerca de lo que ha ocurrido hoy en esta escalada mundial que ya es un hecho. Es un hecho. Y este ataque yo creo que es distinto al que vimos el anterior. En este caso se ocuparon misiles balísticos y obviamente que el tiempo de reacción fue mucho menor. Los tiempos de vuelos más o menos son de 10 a 12 minutos, por lo tanto fue más difícil poder captarlos en las pantallas de radar. Ahora, Ronald, hay un punto que genera mucha tensión y tiene que ver con por qué Irán entra en este conflicto. Hasta ayer era un conflicto entre Israel y Hezbollah. Hezbollah, que es un grupo armado que tiene domicilio en el Líbano, y todos los ataques habían sido desde territorio libanés hacia Israel y desde Israel hacia territorio libanés. ¿Por qué entra Irán en este conflicto? Bueno, esto es un conflicto muy prolongado. Irán ha estado presente en el área, digamos, de esa región desde hace mucho tiempo y ha sido principalmente el rival más importante que tiene Arabia Saudita e Israel. Por lo tanto, es muy antiguo el efecto que ha tenido Irán en la región. Hezbollah está apoyado directamente por Irán y ha sido armado hace mucho tiempo por Irán. Y lo mismo últimamente, apoyado también a Hamas. Por lo tanto, esto viene desde hace mucho tiempo, por lo tanto no es algo nuevo. La forma que tiene entonces Irán de presionar a Israel, porque no son fronteras, después lo vamos a revisar, sí, es a través de estos grupos fundamentalistas islámicos. Irán es un apoyo importante para Hezbollah, desde el Líbano, sí, para Hamas, desde Gaza, incluso desde Yemen con los hutíes. Exactamente, los tres están en estos momentos, podríamos decir, rodeando a Israel. Pero históricamente el arma principal que ha tenido Irán en la región ha sido Hezbollah. Hamas aparece en la pantalla últimamente, pero efectivamente el brazo armado externo que ha tenido Irán en la región ha sido Hezbollah hace mucho tiempo. Carlos, ¿podemos contar cuál es el transcurrir de los acontecimientos? Porque anoche alcanzamos a dar la noticia de que, siendo ya madrugada en Medio Oriente, las tropas israelíes habían entrado a el Líbano buscando lo que definían como algunos objetivos focalizados. Durante toda esta jornada, esa invasión, esa incursión militar terrestre de Israel ha seguido avanzando e incluso se ha ordenado la evacuación de población civil del Líbano. Eso es lo que estaba ocurriendo cuando llega la noticia después de los lanzamientos de los misiles por parte de Irán. Claro, y de hecho lo que ha ocurrido allí en territorio libanés es que hay muertos ya producto de los últimos ataques, también incluso ataques aéreos en Beirut. Se habla de 55 muertos en esta jornada en territorio libanés, en lo que hasta ayer veíamos era el punto más álgido de todo este conflicto. Pero la verdad es que hoy comenzamos a escuchar ya eso de la 1 de la tarde hora de Chile, el inicio de estos ataques con 180 misiles de largo alcance que, ya nos decía usted, Ronald, tenían este alcance con una distancia de 12 minutos aproximadamente. Y que tiempo de vuelo de 12 minutos. Claro, y que llegan finalmente sobre Tel Aviv. Allí, obviamente, el domo de hierro comienza a operar, este sistema de defensa israelí, que es aquel que impide que de estos 180 misiles la mayoría caiga sobre zonas urbanas de Tel Aviv. Pero hubo algunos que logran sobrepasar este domo de hierro y caen finalmente sobre zonas menos pobladas. Finalmente son campos en los suburbios de Tel Aviv y algunas zonas de Jerusalén también. Correcto. Ahora es importante también considerar que esto, la defensa antimisil de Israel son distintas capas. El domo de hierro es el de más corto alcance. Lo escuchamos más porque normalmente estamos diseñados contra los cohetes que han lanzado tanto de Gaza como desde el sur del Líbano. Pero sobre él está la onda de David, que es un poquito más larga de alcance. Y sobre ese están los Arrow 2 y Arrow 3,
que eso incluso pueden llegar fuera de la atmósfera a interceptar misiles balísticos. Eso, y para que entendamos bien cómo funciona, que es una figura, decir que es un domo de hierro, una figura que da la impresión de que estuviera protegido por este techo. Pero son misiles, en realidad son cohetes antimisiles. Son misiles antimisiles. Exacto, que interceptan a los que vienen a atacar al territorio israelí y de alguna manera con radares los detectan antes de que toquen suelo. Por supuesto, la idea es que dependiendo de qué amenaza es, si es una amenaza nuclear, obviamente que tiene que ser interceptado lo más fuera del territorio de Israel en este caso posible. Pero en todo caso, por ejemplo, lo que uno ve en estas imágenes es que a pesar del funcionamiento de este escudo de defensa, hubo impactos. Yo creo que también hay que considerar la preparación que tiene la población de Israel de resguardar a las personas oportunamente. Yo creo que eso produjo de que no hubieran tantas bajas. De hecho, al menos creo que hay una hasta el momento. Solo una, pero que tiene que ver con un ciudadano palestino. Que vive en Jericó. Que vive en Jericó y al que le cae una esquirla de restos de un misil. Pero en Tel Aviv específicamente y en otras zonas de Israel no hubo víctimas fatales producto de estos ataques. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, imágenes de una escuela que recibe directamente el impacto de uno de estos misiles que alcanza a sobrepasar finalmente este sistema de defensa israelí dentro de los pocos que alcanzaron a llegar a ese destino. El volumen de los misiles, me refiero a la cantidad de ellos que cruzaron el cielo y llegaron a Israel, hace plausible que sea más posible justamente el que haya una vulneración de este domo de hierro, ¿o no tiene que ver la cifra de misiles? Bueno, obviamente que mientras más misiles vengan, va a ser más difícil interceptarlos a todos. Más de alguno va a poder penetrar el escudo, pero creo yo que en este momento el despliegue de las fuerzas antimisiles en el mismo territorio israelí permite una protección bastante profunda. Ronald, hace un par de meses ya tuvimos un intercambio entre Irán e Israel. En ese momento se dijo que era una cosa más bien simbólica de alertas de ambas partes, de alertas mutuas de los dos sectores, no una intención de escalar el conflicto, una guerra abierta entre ambos países. Correcto. Esta vez el ataque iraní sobre Israel es bastante más potente, bastante más fuerte que lo que ocurrió en esa ocasión. ¿Qué crees que puede pasar entonces ahora, en un escenario distinto al que tuvimos en ese enfrentamiento hace unos meses? No es muy optimista mi visión, desgraciadamente. Yo creo que ahora va a haber una respuesta más rápida. Anteriormente fueron 5 días entre el ataque que hizo Irán y la respuesta de Israel. La respuesta de Israel fue bastante, entre comillas, simbólica, porque llegó a una base aérea en el centro de Irán, donde efectivamente hay plantas de tratamientos nucleares, de experimentos nucleares. O sea, fue una advertencia de que podía llegar ahí. Claro. Exactamente. Ahora yo creo que desde el punto de vista de lo que puede pasar, va a ser más potente. Yo creo que y uno de los, creo yo, más importantes blancos que pueden existir es todo lo que tenga que ver con la posible potencia nuclear que quiere ser Irán. ¿Y qué posibilidades hay de que se involucre Estados Unidos en el conflicto? Ya se involucró ya. Bueno, hoy exactamente, hoy apoyó y mandó material militar, pero ¿podría haber tropas norteamericanas en la zona? No sé si va a ser tan útil tener tropas en este momento. Yo creo que se están preparando para poder evacuar personas del área no combatientes. Yo creo que eso puede ser. Más en apoyo humanitario de rescatar civiles. Inicialmente. Pero ahora, por ejemplo, actuaron destructores norteamericanos que también fueron parte del sistema de defensa antimisil. Exacto, sobre el Mediterráneo Oriental han informado las fuerzas estadounidenses durante esta tarde que actuaron derribando algunos de estos misiles. Eso, además de la preocupación latente que hay respecto de una escalada y donde también puedan participar otros países. Hemos estado hablando ya en todos estos días en el mapa de Medio Oriente, cómo hay también posibilidades de que Yemen, con los hutíes, también puedan generar mayores respuestas. Y por otro lado hay otros países de los que no se habla mucho y que tienen, si no una participación directa, al menos indirecta en el conflicto, ya sea apoyando o no, por ejemplo, la causa israelí. Y ahí tenemos a Arabia Saudita, la propia Jordania, que está ahí entre medio de... Claro, los misiles hoy día pasaron por el territorio aéreo jordano. Pero yo creo que no fueron capaces de detectarlos a tiempo y de entregar la alarma correspondiente. Pero Jordania en esto, y para entender, tiene una posición más bien neutral. Pero igual no va a permitir de que pasen, o sea, en este caso misiles sobre su espacio aéreo
jurisdiccional. Y es uno de los países que sí tiene tratados diplomáticos con Israel dentro del mapa de Medio Oriente. Vamos a revisar lo que ha emitido también la Cancillería chilena en un comunicado, una declaración pública, ahí está, donde precisamente lo que hace es condenar la grave escalada del conflicto en el Medio Oriente y el ataque indiscriminado con misiles de Irán contra Israel. Dice, esta acción militar transgrede los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, como también la soberanía de Israel. Es parte de este comunicado entregado por la Cancillería chilena. Claro, y que va en la línea que ha seguido la Cancillería chilena de condenar cualquier tipo de ataques contra civiles, sea quien los haya ejecutado, sea el caso de Hamas, cuando ejecutó esa masacre sobre el territorio israelí, luego los continuos ataques de Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza, que como sabemos han creado una catástrofe humanitaria, han sido siempre condenados por la Cancillería chilena. Ahora, interesante también, y recalcando la diferencia que tuvo con el ataque anterior, fueron más tipos de armas que mandó Irán hacia Israel en esa oportunidad. Drones, misiles cruceros y misiles balísticos. Por lo tanto, tenían velocidades distintas. Por lo tanto, fueron detectados mucho más a tiempo y les dieron las armas correspondientes. Por eso este ataque es distinto, porque fueron solamente misiles balísticos que caen a velocidades supersónicas. Ronald, y tenemos varios frentes abiertos. Sabemos que sigue abierto el frente de la Franja de Gaza, donde sigue la incursión militar. Está ataque de Irán sobre Israel, que probablemente sea contestado por Israel también en las próximas horas. Y tenemos la situación en el Líbano, donde, como decíamos, hay tropas israelíes en terreno actualmente. ¿Qué podemos esperar que ocurra también en el Líbano? Un país que tiene fuerzas de defensa muy débiles, muy frágiles, que no son capaces de oponer ninguna resistencia, y donde, de hecho, el mayor poder es el poder paramilitar que tiene el grupo Hezbollah. Lo que ha informado Israel hasta el momento es que él quiere, de alguna manera, crear un colchón de seguridad, es decir, evitar de que Hezbollah en la parte del sur del Líbano pueda operar. Ese es su objetivo principal. Y hoy día ya estaba actuando contra ciertos túneles que habían con capacidad de, de guardar armamento, actuar sobre eventuales puntos de lanzamiento de cohetes. Y hay que acordarse también que hace mucho tiempo atrás, hace un año casi ya, Israel tuvo que sacar a la gente del límite porque efectivamente podían sufrir muchos daños, y no solamente daños, sino que baja. Por lo tanto, lo que quiere en este momento el gobierno de Israel es poder reocupar la franja norte de su frontera. Claro, se habla de al menos 60.000 israelíes que han dejado la zona norte del país, y a su vez hay un grupo importante de civiles libaneses que han tenido que dejar la parte sur, incluso advertidos por el propio Israel, que han tenido que viajar hacia el norte del país, evitando esta que es la zona de conflicto, sobre todo después de que por los primeros bombardeos israelíes hubo cerca de 500 civiles fallecidos. Por eso es interesante lo que decía Daniel, es decir, yo creo que acá las operaciones no son contra el ejército del Líbano o contra el Líbano, sino que contra Hezbollah. Hezbollah, que tiene domicilio en el Líbano. Exactamente, lo que pasa es que quieren sacar la población civil para que le dé más libertad de acción para operar contra Hezbollah. Claro, el punto es que la comunidad internacional generalmente se ha preocupado de que estos desplazamientos, estas evacuaciones no signifiquen también un daño para esa población, tal como ocurrió en la Franja de Gaza en su momento, con estas evacuaciones que fueron empujando a mucha población hacia terrenos muy pequeños donde ha quedado un hacinamiento importante allí. Bueno, vamos a revisar una imagen que ha marcado también esta tarde. Estas son imágenes de Irán. En Teherán y en otros suburbios hay cientos de personas que hicieron fila ante las estaciones de servicio, ante la posibilidad de que hubiese escasez de combustible. Ya durante esta jornada ha habido preocupación por el precio internacional del petróleo, que se hablaba, había subido entre un 5 y la última cifra hablaba de un 4% en general en el promedio que subió el petróleo a nivel mundial, pero en rigor lo que ocurre es que, claro, Medio Oriente, productor, algunos de esos países líderes mundiales de producción de petróleo, aún así pueden tener aquella escasez de la que hoy hablan los iraníes, y por lo tanto ahí están las imágenes que ustedes están viendo. Ronald, porque una de las preocupaciones evidentemente tanto para los ciudadanos iraníes, como para todo el planeta, tiene que ver con una eventual disrupción del suministro de petróleo, lo que eso significa los precios. ¿Podría ser eventualmente un blanco de ataques israelíes la industria y la infraestructura petrolera iraní, o para no poner problemas con Estados Unidos es probable que ese tipo de ataques no se produzcan? Yo me inclino por lo segundo. Yo creo que va a haber alguna restricción en ese sentido. Y yo creo que finalmente la producción de petróleo, o la eventual producción de petróleo que tiene en este momento Irán, que es importante, no es tan importante como la capacidad nuclear. Yo creo que Israel está mucho más preocupado de que llegue Irán a tener capacidad nuclear pronto.
y creo que van a tener unas acciones bastante más ofensivas y agresivas. Cosa que ya ha hecho Israel en el pasado. Israel en el pasado ha bombardeado sitios en que hay producción de elementos que podrían llevar al programa nuclear, ha asesinado a científicos iraníes también que están trabajando en el programa nuclear. O sea, ha habido varias veces operaciones bélicas precisamente encaminados a frenar la posibilidad de que Irán pueda tener capacidad nuclear. Acá yo creo que todas esas operaciones fueron para dilatar la capacidad nuclear. Yo creo que ahora van a ser un poquito más agresivos, van a hacer una acción militar que permita asegurar esto por más tiempo. Ahora, Ronald, es muy interesante la figura política, el orden político-religioso que hay dentro de Irán, porque quien tiene el verdadero poder es el ayatolá. Pero hay una figura política que de hecho estuvo representando a Irán en la ONU hace muy pocos días y que llamó mucho la atención en su discurso en la Asamblea General, tratando de poner paños fríos al conflicto, enviando un mensaje a Israel diciendo que Irán no quiere entrar en conflicto con Israel, pero esto se contradice con el área más dura, que tiene que ver más con el poder religioso, que es el que domina verdaderamente Irán. ¿Cuál de estas fuerzas podría ser la que tome el mando en este conflicto? Efectivamente, el presidente de Irán tiene una actitud mucho más moderada, podríamos decir. El gran problema es que las acciones militares que ha hecho Israel en el último tiempo vayan directamente contra el mando y control de Irán. Bueno, primero estuvo en Estados Unidos cuando eliminó a Soleimani. Después está el atentado que hicieron contra el líder del Hamas en Teherán, en la casa de huésped del gobierno. Después tuvo el atentado que hicieron en Siria. Entonces, todas esas cosas yo creo que de alguna manera van a obligar a Irán a mantener la posición mucho más firme. Y no va a ser muy fácil moderar el discurso. Ronald, entonces lo próximo que deberíamos esperar y a lo que deberíamos estar atentos es a la respuesta de Israel y a ver qué tan dispuesto está Israel a mantener la escalada con un ataque muy agresivo sobre Irán o si más bien intenta lanzar un ataque que no sea tan fuerte. Ese debería ser el próximo símbolo que ese es el dilema para tener en cuenta. Yo desgraciadamente no soy muy optimista, yo creo que ya lo hizo una vez con este ataque simbólico. Hoy va a ser más agresivo. Bueno, y desgraciadamente Irán le ha entregado una muy buena excusa también en el día de hoy a Israel para esta respuesta. Incluso muchas conversaciones a nivel internacional apuntaban en esa dirección. Es que hoy día Israel tiene una verdadera razón concreta y que hemos visto todo si es que quiere hacer de esto un conflicto mayor. Y además los países aliados de Israel lo han apoyado en forma muy irrestricta. Me llamó la atención el primer ministro británico y también lo que informó la Casa Blanca. Que eso los pone en una situación de mayor fuerza. Ronald McIntyre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Para poder analizar lo que está pasando en Medio Oriente. Gracias. Muy, muy interesante y muy constructivo. Vamos a seguir más adelante en nuestro noticiero revisando distintos aspectos de este conflicto. Volvemos junto a Carlos en un rato más, pero vamos ahora a noticias de nuestro país. Claro, pues les contamos que usuarios